Buenos días, buenas tardes ya más bien, les damos la bienvenida, estamos aquí pues muy contentos acompañando al doctor Rivas en esta segunda sesión de nuestro curso de sistemas complejos. Es una iniciativa que tenemos de la red de sistemas complejos para ir de alguna manera transmitiendo los conceptos básicos acerca de esta temática que consideramos es muy importante para todas las áreas, atender los problemas y poderlos investigar desde el área de los sistemas complejos. Así es que bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor Luis Arturo Rivas. Les recordamos que las sesiones se estarán llevando a cabo todos los lunes hasta el 28 de junio, de las 12 a las 2 de la tarde. Así es que, y también las sesiones se estarán publicando en el canal de YouTube del doctor, así como en la página de la red. Bueno, pues bienvenidos todos. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el honor de estar aquí y también a ustedes por su tiempo. El día de hoy voy a hablar sobre los sistemas dinámicos bueno, para entender lo que es un sistema dinámico también necesitamos revisar algunos conceptos. Voy a hablar un poco sobre qué son los fractales, qué tipos de fractales existen y también qué es el caos. El caos. Y algo que es una idea maravillosa que les confieso que fue lo que me sedujo a empezar a estudiar esto de la complejidad, que es los atractores extraños, que es decir, que es un orden oculto dentro del caos. Entonces vamos a ver cómo ha sido el proceso de acumulación del conocimiento en este campo. Entonces también quiero recordar que pues este es un curso de panorámico y entonces voy a tratar de ver y explicar. También me he esforzado por hacerlo de la forma más sencilla posible, evitando la parte esta de matemáticas, que a veces es imprescindible mencionar algo. Entonces, bueno, si me permiten, voy a subir la presentación. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre esto de los sistemas dinámicos y voy a hablar también del caos y de las catástrofes. Bueno, lo primero es que voy a preparar esta agenda, que voy a explicar qué es un sistema dinámico, qué es la geometría fractal, qué tipos de fractales hay, Poincaré y el problema de los tres cuerpos, la solución de Perelman, la teoría del caos, las rutas del caos de Lyapunov, atractores extraños y voy a explicar brevemente la teoría de las catástrofes y la aplicación de los sistemas dinámicos en la ciencia y en el arte. Bueno, en la sesión pasada yo les propuse este modelo y explicamos brevemente cómo los sistemas van evolucionando de ser sistemas de tipo simple, que para problemas conocidos, que son estáticos y predecibles, con relaciones causa-efecto. Podríamos decir que todo esto es lo que Newton estableció con sus leyes de la mecánica. Sin embargo, como va pasando el tiempo, pues los sistemas van incrementando interacciones. Uno empieza vendiendo en una tiendita a la persona del barrio, luego empieza pues a la gente de todo el pueblo y luego pues la cosa va bien y entonces el sistema se va complicando y los sistemas logísticos igual se hacen complicados. Entonces, normalmente los sistemas simples migran a sistemas complicados, de sistemas complicados pueden cambiar a sistemas complejos y luego pues esto puede pasar al caos. Sí, una de las definiciones que también me sedujo cuando empecé a estudiar esto, que uno de los investigadores que era experto en esto decía, yo como científico me intereso, decía, un poco pedante, entre los sistemas en el límite del caos. Wow, ¿no? O sea, dices, uy, que esos son los sistemas complejos, como veremos. Bueno, ya no voy a explicar esta lámina porque ya lo hice en la sesión pasada. Los que se hayan perdido esta explicación, pues está el video. Bien, voy a hablar sobre las características entonces de los sistemas dinámicos. Un sistema dinámico tiene tres características. Está integrado por un conjunto de elementos que interactúan, es decir, por esto podemos decir que es propio de todos los sistemas. Sin embargo, el sistema está condicionado por fuerzas tanto endógenas, o sea, internas, como exógenas, o sea, del medio ambiente. Y también es posible comprender su comportamiento mediante diagramas causales o con simuladores, que es un poco lo que vamos a explicar también aquí.
Entonces, los sistemas se suelen clasificar, los matemáticos los clasifican por su temporalidad en dos tipos, discretos y continuos. Discretos es cuando se miden en un tiempo dado, un día, una semana, un año, o sea, un espacio de tiempo específico, y se ve cómo el sistema va cambiando. Sí, esto pues se hace pues en todos nosotros que somos sistemas también, dinámicos, nosotros las personas, a uno al médico le dice, y el doctor dice, venga usted a verme la semana que viene, venga a verme en 15 días, y ellos van viendo cómo el sistema pues va cambiando. Sin embargo, también los sistemas se estudian en forma continua. Los sistemas continuos igual tienen otras características, y también por su constitución, pues hay sistemas lineales, sistemas no lineales. Aquí en este curso estamos explicando y estamos concentrados en los sistemas no lineales. Y bueno, aquí tenemos esta foto, que es una foto de Corea del Sur, que es un país rico. Entonces hay un modelo dentro del urbanismo que se llama el salto de la rana. Entonces tú estás en una zona pujante, preciosa, y de repente te sale un sapo y te en la cara, ¿no? Y entonces esto pues, ocurre, ¿no? En muchos sistemas informales todo el tiempo están cohabitando con sistemas ordenados, de vanguardia, en fin. Normalmente uno pues trata de ocultar esta parte, ¿no? Pero pues es inevitable. Entonces, bueno, entonces voy a empezar a hablar sobre los fractales. Aquí tenemos a este señor maravilloso, que es un polaco que después se nacionalizó francés y luego se hizo americano. Y entonces él era, pues era un genio de las matemáticas, y después se hizo un montón de cosas. Como todos los complejólogos, acabó siendo filósofo, escritor. Sin embargo, él fue la primera persona que se atrevió a romper un paradigma. Él decía, yo no entiendo cómo es posible que a los niños se les siga enseñando la geometría de Euclides. Entonces, Euclides, como recordarán, pues es el sabio griego que conceptualizó todas las figuras geométricas que conocemos. Las figuras geométricas, pues, son un cuadrado, el círculo, el triángulo. De hecho, ciertos padres le regalan a sus hijos pues unas figuritas de madera, y ellos van poniendo en los espacios los... Entonces, es lo que se enseña. A mí también me enseñaron eso. Yo me acuerdo que cuando era niño llevaba mi tablita con la bolita, el triángulo, ¿no? Para tienes que aprender las formas geométricas. Entonces, así se explicaba la geometría hasta que llegó este señor. Y entonces él lo que postuló es que, pues que él no entendían por qué se estudiaba esa geometría si las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, los relámpagos no viajan en línea recta. Y entonces él en el año 75 introduce este concepto que se llama fractal, que viene del latín fractus, y que significa quebrado o fracturado. Y luego escribió este libro maravilloso, que es un libro pequeño, ¿eh? Y entonces él en este libro precisamente propone que la geometría fractal, que es la que vamos a nosotros a explicar. Entonces los fractales tienen estas características, ¿sí? Podemos decir, hay fractales que emergen por ejemplo, esta es una figura regular, y a través de la interacción, vamos a ver qué es la interacción, si uno repite un número de veces esta figura, que es un pentágono, pues con esa figura uno puede dibujar, por ejemplo, una hoja, porque lo va reproduciendo al infinito, y entonces los fractales tienen dos características. Son irregulares y también es autosimilar. La autosimilitud, como vimos, es una de las propiedades de los sistemas complejos. Hacer copias de sí mismo es una característica de los sistemas autopoiéticos, y entonces el concepto fractal se lo necesitamos para explicar los sistemas dinámicos. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de fractales. Según Varello, hay 6 tipos. Los derivados de la geometría estándar, que son el pentágono que hace iteraciones. Los que tienen funciones iterativas, ¿sí? Que son, por ejemplo, estos.
La iteración 1 es aquí, la iteración 2, luego se va iterando y se va haciendo un arbolito a partir de las interacciones. Los atractores extraños que voy a explicar con detalle y que están asociados a los temas caóticos. Los fractores tipo plasma, que son estos que están aquí. Entonces aquí ven que dependiendo se cambia un pequeño número en los fractores y entonces esto va cambiando. También los sistemas Lindenmayer, que son y los sistemas que usan polinomios complejos. Bueno, parece ser, también esto es una cosa que yo descubrí y que quiero compartirles. Yo tenía la idea de que, pues, Mandelbrot había creado el concepto en los años 70, que esto de los fractales era algo muy nuevo. Sin embargo, esto no es cierto. Este señor que está aquí, que me encanta con esas cejas parecen cejas de fractales, con su corbatita, él creó este grafo. Y entonces este grafo, fíjense que estamos hablando del siglo XIX, el grafo de Weierstrass. Entonces Carl Weierstrass era austriaco, y entonces él propuso y se considera el primer fractal, y fue un matemático prominente, desarrolló sus teorías. Entonces, los fractales no son algo nuevo. Aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos a Hegel-Koch. Koch hizo que es muy bonito, este fractal, que es la la mota de nieve. Nosotros pues no tenemos experiencia de cultura de ver motas de nieve porque en nuestros países, en América Latina, pues casi no hay nieve. Somos países son muy bonitos. Hay que subir muy alto, a veces a unas montañas, ¿no? Para ver la nieve. Y entonces no tenemos costumbre de ver las motas de nieve cayendo. Pero las motas de nieve yo cuando fui pues, por primera vez a Alemania es una impresión preciosa ver la nieve. Es muy bonito, es algo precioso. Claro, un ratito, porque si está uno ahí 2, 3 meses es horrible. Hace un frío, no podemos salir a ningún lado y entonces uno empieza a extrañar el sol, que es una cosa que tenemos. Entonces, aquí vemos que estos fractales que son de tipo geométrico, la interacción, si se repite n veces, puede uno formar pues figuras. Entonces, este fractal de Menger también es muy bonito. Y aquí vean cómo evoluciona este fractal. Es como un muñequito, se pone, y entonces empiezan a hacer el fractal. Entonces, bueno, aquí lo puse porque ahora que estuve viendo su vida, Wallach era polaco, porque vamos a ver que ha habido varios polacos, como Mandelbrot era polaco también, judío, y igual era polaco, judío. Y fíjense, escribió, les lo digo para los que son investigadores y se motiven, 724 artículos y 50 libros. Wow. Entonces, bueno, eso era una... Entonces, los fractales son importantes porque en la naturaleza está lleno de fractales. Vemos aquí este precioso pavo real en sus hojas. Son fractales. Y vean, a mí me encantan las cactáceas, que son tan bonitas. La foto que está aquí es el jardín de mi casa, que acabo de hacer un jardín de cactus, que ahora, como es un sistema dinámico, se me lo está llenando un poco de pasto y entonces tengo que estar aquí con este banquito, me siento y estoy arrancando con mucho cuidado para que, bueno, pero aquí no podemos apreciarlo, pero cada cactus son de una belleza y todos tienen una estructura fractal. Entonces, bueno, y esto lo menciono porque luego uno tiene ante sus ojos, pues, cosas preciosas y bellísimas y uno no lo aprecia. Yo les voy a confesar algo, me da un poco de vergüenza, pero este amor por los cactus no me lo enseñó ningún mexicano, me lo enseñaron alemanes. Y es que cuando fui por primera vez a las Islas Canarias, fui a una isla que se llama Lanzarote, y es una isla de origen volcánico, y la arena es negra, las playas son de arena negra, y la gente en lugar claro, es una isla volcánica, o sea, no hay muchas plantas. Entonces ellos saben que tienen jardines de cactus, y se ven, yo cuando los vi dije, ay, qué preciosos son. Y aparte los cactus, pues son unas plantas muy resilientes porque requieren muy poca agua para sobrevivir, ¿sí? Y a veces uno no los valora. Por ejemplo, en Bolivia, ahí en el Salar de Uyuni, hay cactus que crecen
1 centímetro por año. Y los cactus tienen 13 años. Es decir, tienen 1300 años los cactus ahí. Pues, imagínense, es una cosa maravillosa. Entonces, la naturaleza, bueno, y en México, pues, en todo el mundo hay 1400 especies de cactus. México tiene casi 700. Es un número fractal, o sea, es no entero. 518 son endémicos. Es el país del mundo con mayor biodiversidad en cactus. Y entonces también una de las recomendaciones es que amen los cactus, porque este es algo que pues, los define y tienen unas variedades y unas formas que a fuerza de verlos tanto no parecen ya impresionarnos. Y entonces, bueno, pues los fractales existen en la naturaleza, ¿sí? Y es una forma de expresión que, pues, que fue, porque a veces los descubrimientos los hacen personas, pero la verdad es que cuando uno empieza a analizar lo que es la geometría fractal, ahora parece una tontería que hayamos tardado tantos siglos, porque estamos hablando de Mandelbrot, descubrió los fractales, pues hizo el concepto en 1975. Y entonces, eh, eh, después de 1975, pues tiene muy poco tiempo de que se está hablando de fractales. Sin embargo, estamos rodeados de ellos y no los habíamos visto. No teníamos esa sensibilidad para ver los fractales. Entonces también, si uno estudia, por ejemplo, bueno, aquí yo solamente he puesto plantas, pero, por ejemplo, las galaxias, la galaxia de nuestra galaxia, está llena de fractales. O sea, los planetas mismos tienen una estructura fractal. Bueno, entonces aquí tenemos también esta especie preciosa de que son los elefantes. Aquí lo tenemos bañándose. Y aquí tenemos una isla, vean qué increíble, tiene forma de elefante. Bueno, son unos seres maravillosos porque no sé si sabían que son de los pocos animales que tienen conciencia de sí mismos e incluso son capaces, los elefantes, de entender las lenguas que hablan los humanos y saber si son buenos o malos. Bueno, entonces aquí vemos la estructura matemática que creó, que es algo muy sencillo, es decir, un fractal inicia siempre en cero y luego empieza a tener interacciones, que son las relaciones de inducción. Entonces, cuando uno empieza las interacciones, uno va dibujando esto, lo cual lo hace con computadoras. Esto también lo de los fractales ha tenido su desarrollo, pues ahora que las computadoras pudieron hacer las simulaciones. Vamos a ver que gran parte de los temas complejos y de todas las metodologías que hay al respecto, solamente pues se han podido ver, también es una disciplina que está emergiendo, porque las computadoras se han creado, las metodologías, los software se han creado en forma muy reciente, como vamos a ver. Entonces, bueno, pues aquí, ese es el fractal tipo Mandelbrot, y bueno, los estudios fractales es algo muy importante. Y yo pues esto es una probadita, yo les motivo a que pues vean las aplicaciones que tiene para las diferentes ciencias, porque abarca todas las disciplinas. Por ejemplo, aunque los ejemplos que yo he vertido tienen que ver con la biología y las matemáticas, por ejemplo, aquí que está con nosotros Lucía y mi amigo y su grupo, Edwin Pitre, la música también puede contener formas fractales. La música tiene procesos de disminución y de aumentación, por ejemplo, de sonido, de ritmos, que tienen cualidades de autosemejanza y de autorreferencia, que son una de las características de los fractales. Y entonces, algunas obras de Beethoven, de Bach o de Mozart, por ejemplo, cómo inicia la Quinta Sinfonía, empiezan con obstinatas melódicas, tararara, tararara, empieza a subir, y entonces esa estructura es una estructura fractal. Entonces, lo que ahora se está analizando, bueno, ya ahora se sabe que los matemáticos son grandes músicos y viceversa. Entonces, lo más seguro es que sin saberlo, por ejemplo, Bach y Mozart, por ejemplo, pues no tuvieron ocasiones de probarlo, pero
pero seguro hubieran sido grandes matemáticos también. Einstein, que es fue un matemático soberbio también, él estaba muy orgulloso de que él tocaba el violín. Y entonces una de las cosas que más estaba más orgulloso es que un crítico muy duro, él tocó en forma anónima en un concierto, y entonces este crítico dijo que lo había hecho muy bien, y entonces no sabía que era Einstein. Entonces, la música sí también tiene una estructura fractal, porque tiene una dimensión fractal en número, y también las notas de una obra o pieza tienen estas características. Entonces, tanto la parte melódica como armónica es posible establecerse mediante sucesión de fractales. Ahora, vamos a entrar al siguiente torito de la tarde, que es el caos. Que el caos es algo maravilloso, porque pues, el caos siempre ha fascinado a las civilizaciones. Todas las grandes civilizaciones, los griegos, los chinos, el concepto del caos y la lucha del caos contra el orden, pues ha iluminado muchas de las mitologías y incluso de la razón de la creación de la vida. Incluso nosotros, con toda la evolución que hay en la ciencia, pues también la teoría más aceptada, por ejemplo, de la creación del universo, que a mí, sinceramente, yo tengo muchas dudas, que es lo de la gran explosión, el Big Bang, que había un punto en el que de repente tuvo una presión intolerable y estalló, y se creó todo el universo. Y entonces lo que los científicos han probado es que efectivamente hay una expansión del universo. Pero una de las grandes críticas en la epistemología es al monismo. El monismo es cuando uno explica el origen en este caso, de la creación del universo, a partir de algo, de un solo hecho. Y eso, pues, ese es el Big Bang. Entonces, podemos decir que a mí no me es... ¿Qué pasaba antes del Big Bang? ¿Quién creó eso? Es una teoría que tiene un poco, que hace agua cuando uno empieza a analizarla bajo perspectivas filosóficas. Pero bueno, el caos viene del griego, y Hesiodo, que es la definición más bella y poética que he visto, dice que es abrirse a la caverna. Entonces, hay un investigador ruso que de inicios del siglo pasado, Lyapunov, que él, con estas ecuaciones diferenciales, el caos no se puede predecir en el largo plazo. Sin embargo, lo que Lyapunov probó es que con sus ecuaciones sí se puede medir las rutas del caos. Es decir, uno puede empezar a ver cuando la divergencia empieza a crecer hasta que se vuelve incomprensible. Entonces, en los sistemas biológicos igual, si hay depredadores y presas y uno pone demasiados coyotes, por ejemplo, pues llega un momento que pues se comen a los conejos. Y si los conejos mueren, pues entonces pasan hambre los coyotes. Y los coyotes, o los coyotes o los lobos, pues empiezan a morir de hambre porque ya no hay conejos. Entonces, como empiezan a morir, proliferan otra vez los conejos. Y entonces los sistemas normalmente tienen ese equilibrio. Sin embargo, los sistemas no son tan simples, porque a veces en los modelos estos de predicciones de los sistemas dinámicos, a veces sí se incluye, por ejemplo, la variable crecimiento del pasto, porque igual si no hay comida también se mueren los conejos. Entonces, si uno no establece condiciones de equilibrio, ¿qué pasa? Pues llega un momento que se extinguen tanto los conejos como los lobos, los coyotes. Entonces, el trabajo y la importancia de Lyapunov es que él propuso estas ecuaciones que permiten ver. Ahora, ¿por qué es relevante? Pues no es relevante porque hay sistemas que no son muy cercanos, como son, aquí tenemos esta foto es del crack del 29. Entonces ahora ya se sabe que cada ciertos años hay una gran crisis. Por ejemplo, la última crisis financiera importante la habíamos tenido en 2008, con la crisis de las hipotecas. Y ahora pues viene lo del COVID, pero ha pasado muy poco tiempo. Y entonces
Y lo más perturbador es que las consecuencias de los caos económicos. Por ejemplo, una de las consecuencias del, del crack del 29 fue el surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, con toda la locura que hubo, ¿no? Del holocausto. Entonces, eh, los sistemas orden-caos producen estados de orden que a veces pues, pueden ser terribles, ¿no? Bueno, y aquí tenemos a este señor que está aquí se llama Lawrence. Entonces, Lawrence tuvo, pues él era un meteorólogo del MIT. Por cierto, era amigo de Mario Molina, bueno, era compañero del MIT. Yo cuando fui al MIT, que me invitó Mario Molina, Mario trabajaba en el edificio de Ciencias de la Tierra, en el 9º piso, donde están los premios Nobel. Y entonces tú decías, hasta te daba gusto, ¿no? Tú preguntabas, pues voy con Mario Molina. Decían, wow, al piso de los premios Nobel. Entonces, Lawrence, por ejemplo, era un meteorólogo del MIT, pero él nunca ganó el premio Nobel. Y entonces, bueno, él es muy famoso porque este es un atractor extraño, pero la manera en que se creó el atractor extraño es muy interesante, porque él estaba tratando de predecir como meteorólogo, pues, así, cómo predecir un huracán, porque los científicos estamos obsesionados con la predicción, somos como los brujos y los adivinos de antes, ¿no? Entonces estamos muy obsesionados con predecir fenómenos que son caóticos. Aquí en la figura es el Monte Santa Elena, que es un sitio precioso, la parte esta de... eh, y cuando hace erupción, todos pensaban que iba a haber erupción del Conito y no, se cayó media montaña. Y bueno, fue una catástrofe ambiental tremenda, ¿no? Un atractor extraño tiene dos características. Es muy sensible a las condiciones iniciales, incluso infinitesimales. Una pequeña cosita puede cambiar dramáticamente los resultados. Y solamente se puede predecir en periodos cortos. Sí, eh, también, ¿por qué se llama efecto mariposa? También la historia es muy divertida, porque Lorenz pues, era un investigador, entonces él mandó su ponencia para explicar esto que había encontrado, esta gráfica que es muy bonita, este atractor extraño, de los pliegues nunca se pegan y nunca se repiten ni se tocan. Entonces, pues él mandó su ponencia, pero ni siquiera le puso un nombre. O sea, pues estaba ocupado. Y entonces el que era como la especie del editor o el administrador del Congreso, le puso, eh, el batir de alas de una mariposa puede generar, en Asia puede generar un huracán en el Caribe, ¿no? Wow, entonces eso, pues esa parte de efecto mariposa, pues le gustó también el título que era puesto y Lorenz lo usó. Y entonces ese efecto mariposa, pues es muy interesante porque imagínense, el batir de las alas de una mariposa es el hecho que desencadena un huracán. O sea, es el cambio que necesita. Entonces, uno lo ve igual. ¿Por qué se produce una avalancha? Porque una pequeña mota de nieve cae y entonces eso genera un cambio. Y entonces, esto es muy interesante porque no solamente en los temas físicos pasa, también en los sistemas sociales. Un hecho, un hecho específico puede generar un cambio increíble, ¿no? Ahora lo estamos viendo, un país tan hermoso, tan precioso como Colombia, que va bien, que ha progresado, que entró en la OCDE, de repente pues al presidente se le ocurre hacer un aumento de impuestos para clases medias y bajas, porque andan cortos de dinero y todo se vea bien en la práctica y entonces pues ocurre pues una revuelta. Entonces, hasta la fecha van 55 muertos, 14 de ellos, bueno, por parte de la policía, eh, y han matado a jóvenes. Entonces, ahora una de las cosas que se critica es la desproporcionalidad con el uso de la fuerza. Yo mencionaba en la sesión pasada que yo sigo muy impresionado. Una de las chicas muertas es un estudiante de la escuela donde yo, su profesor visitante de la Universidad de Pereira, le dieron 10 balazos, uno de ellos en la cara. Entonces, esto genera una indignación que pues no saben ni lo que va a pasar, lo que puede pasar. Entonces, en los fenómenos físicos y en los fenómenos sociales,
Es muy interesante, muy importante el estudio de los atractores extraños porque es un orden oculto dentro del caos. Y entonces, algo muy importante es que a pesar de la imprevisibilidad de los sistemas, el azar no interviene. Los sistemas, los atractores extraños, tienen un comportamiento que se puede diferenciar. Hay diferentes tipos de atractores. Ahí están los atractores de ciclo límite, los atractores de punto fijo, que son como los péndulos. Que es un atractor de tipo toro, cuando se cierran los pliegues, entonces el sistema se hace un atractor así redondo. O también, pues, como el caos es universal, también los atractores pues tienen esta constitución. A este atractor se le conoce como el atractor del panadero, de Rosler. Entonces aquí el paso 1 es esto, aquí hay un doblez, y entonces se hace un atractor, y todo pues esto ha sido demostrado pues mediante matemáticas, ¿no? Bueno, entonces el caos es un sistema dinámico, no puede predecirse en el corto plazo, por lo menos. Sabemos que todos los sistemas tienden a estabilizarse, pero también lo que se sabe es que los sistemas pues tienen un carácter irreversible, que esto choca con todo lo que hemos aprendido sobre la teoría de sistemas en el pasado. A nosotros nos enseñaron que un sistema tiene entradas, procesos, salidas y una retroalimentación, pero eso es mentira. O sea, los sistemas mutan, los sistemas evolucionan, los sistemas se transforman. Entonces, si tú tiras una gota de tinta, no puede ser que después esa gota se vuelva otra vez se integre y se vuelva otra vez una gota, no, se pierde ya, ¿sí? Entonces, los sistemas son irreversibles. Cuando uno estudia, por ejemplo, la evolución del universo, pues una de las es el enfriamiento. Entonces, los que han hecho grandes aportaciones a la parte de la teoría del caos y son los investigadores que han estudiado las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Vamos a ver la sesión que viene cuando hablemos de la, de la obra de Prigonini y su propuesta sobre estructuras disipativas, que efectivamente los sistemas son irreversibles, los sistemas dinámicos evolucionan hacia otros estados, se convierten en otra cosa distinta. Los sistemas dinámicos no solamente tienen esta propiedad de volverse caóticos, sino también, como vimos en la sesión pasada, un sistema simple puede degenerar en volverse caótico de golpe. Entonces hay un señor que se llama Thor, que ganó el premio Abel. El premio Abel, como saben, es un premio que se le da a los matemáticos. Y entonces, bueno, este señor, Thor, fue pues un gran científico, un matemático. Le hicieron un poco de bullying porque como que no creían. Vamos a ver que, no sé qué pasa, pero los matemáticos son bastante, luego someten pues a escarnio a los que hacen propuestas muy, hay muchos casos. Hay un señor que se llama Boltzmann, que hizo las ecuaciones que explicaban un comportamiento estadístico en los sistemas termodinámicos. Y entonces esto se burlaron mucho de él, porque era época donde la teoría cuántica tenía mucho rigor, lo acosaron incluso, y se acabó suicidando, que es una de las cosas que también Cantor tuvo problemas de depresión, porque se burlaron de su atractor extraño, Entonces, es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, darme cuenta de esto. Bueno, pues entonces aquí hay diferentes también tipos de catástrofes. Entonces, Thorne, vemos que habla de esta variedad el pliegue asociado, la cúspide, el número 2, que es la cúspide con potencial con volantes de 2 dimensiones. Aquí tenemos el 3, que es la cola de Milano, el ombligo hiperbólico. Es decir, la estructura de las catástrofes tienen diferentes conmutaciones. Y Thorne propone una caracterización de las catástrofes. Aquí tenemos el 6, vean que es el tipo mariposa.
y el 7, que es el ombligo parabólico. Entonces, una característica de una catástrofe es la estabilidad, la discontinuidad, es decir, el sistema es capaz de cambiar de un modo radical, transformándose incluso su equilibrio interno. O sea, parte de un estado de estabilidad, luego se vuelve discontinuo y luego hay una divergencia. Al inicio son pequeñas y conforme va pasando el tiempo, pues aquí pongo este ejemplo, un avión comercial, si se desvía 1 centímetro de la ruta, después de 8 horas, pues es ya de cientos de kilómetros esta diferencia, esta divergencia. Y la histéresis, que es un estado vinculado a la historia previa, entonces los comportamientos nunca vuelven a la situación inicial. Un sistema que entra en catástrofe nunca regresa a lo que era antes. Y bueno, pues esto de las catástrofes, pues nosotros ya ahora lo hemos vivido, tuvimos la experiencia. Es una experiencia dolorosa, pero también es muy, muy humana, nos ha servido mucho lo del COVID-19. Entonces, si ven los hechos, pues alguien se va a comer en Wuhan un murciélago, aunque todavía no está totalmente probado, pero la transmisión del murciélago hombre sí está demostrada según esta investigación. El vector de transmisión después deja de ser un animal y se convierte en el ser humano. Y entonces los síntomas son similares a la gripe, pero se produce un fenómeno que, por ejemplo, no se observó en la gripe española. Yo estoy trabajando en este tema y estoy estudiando las consecuencias sociales y económicas de las 5 grandes pandemias de la historia. Y entonces, pues esto creó un caos sanitario. Estos son Pérgamo y están los camiones de cadáveres que iban o sea, sorprendió, pues uno esperaría que esto de que no hay lugar en los lugares, solamente pasara en países del tercer mundo, ¿no? Pero pasó en la desarrollada Europa, en Nueva York, no cabían los cadáveres, ¿no? De tantísimos que había. Pues creó un caos sanitario terrible. Pero fíjense qué curioso. ¿Saben cuántos muertos hay en China? Pues en Estados Unidos, pues ya están cerca de los 600,000. En China solo hubo 4,634 muertos, porque ellos tomaron unas medidas, pues es un sistema que se puede volver caótico si no lo controlas y se puede llegar a ser inmanejable hasta que entonces, ¿cuál es la forma de controlar una epidemia, una pandemia? Pues básicamente ver las variables, cómo evoluciona. Entonces, un virus cómo evoluciona, es un sistema dinámico. Pues evoluciona mediante la tasa de contagios. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para detener la tasa de contagios? Pues detener, si se transmite de hombre a hombre, pues hay que separar a los hombres. Es decir, tiene que haber distancia social, o sea, no hay que permitir que la gente salga. Y luego se tienen que hacer, pues, pruebas. O sea, pruebas para ver quién está infectado y hacer seguimiento de las pruebas y aislar. Entonces ellos también, como no es un país democrático, pues no se anduvieron con chiquitas. A todos los de Wuhan, pues encerrados, no sale ni entra nadie puede salir a la calle, salvo, o sea, medidas draconianas. Y luego un seguimiento muy intensivo mediante aspectos tecnológicos. Y entonces, bueno, pues el resultado es que pues ellos no van a tener esta es una de las consecuencias económicas de esta pandemia puede ser la eclosión de China como la gran potencia mundial. Por fortuna, no ganó otra vez este hombre horroroso, Donald Trump, y hay una persona extraordinaria en la Casa Blanca ahora, y entonces pues, los cambios que él hizo de inmediatos a la vacunación de una forma espectacular, pues ya parece que esto va a controlar por lo menos en esta ocasión, la pandemia. Pero las consecuencias económicas pues, todavía no se sabe, ¿no? Pueden ser devastadoras. Entonces, esto de la evolución de las catástrofes también pues, es un tema de sistemas dinámicos. Bueno, ahora voy a explicar algo un poco más amable y muy más agradable, más quizás divertido. Voy a hablar brevemente. Hay otros modelos para sistemas dinámicos. Está el de John Sterman y los diagramas de Forester. Pero bueno, la dinámica de sistemas, de acuerdo con Sterman, se articula el problema, se formulan las hipótesis dinámicas
Se hace una formulación del modelo de simulación, se hacen pruebas y se diseñan las políticas de evaluación. Este es el sistema real. Entonces, pero yo les voy a hablar de este caso, que es muy interesante, muy divertido. Aquí tenemos esta carita tan linda, es de una tortuga de las Galápagos. Yo tuve el privilegio de estar en el Centro Charles Darwin, que está ahí de evolución. Y también ir a las Islas Galápagos, como ustedes saben, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 islas. Las más grandes son, pues la de Santa Cruz es donde casi llegan todos donde aterrizan los aviones y después va uno. Pero las Islas Galápagos son islas volcánicas y son relativamente jóvenes. Entonces, pues no hay caminos. Entonces, como hay poca tierra que cultivar, pues un presidente se le ocurrió, un presidente de Ecuador, como saben ustedes, las Islas Galápagos están lejos de Ecuador, están como a 1000 kilómetros, y es bien caro ir, es casi vale lo mismo ir de México a Quito que de Quito a las Galápagos. Y entonces, bueno, y aparte es bien caro, porque llega uno, se aterriza y te cobran $100 por ingresar, por persona. Bueno, pues a este señor, como se le ocurrió algo, dijo, no, pues vamos a llevar, pues, cabras, y vamos a llevar, vacas, y llevaron muchos animales domésticos. Y entonces, bueno, pues lo que pasó fue, bueno, esta foto fue lo que empezó a pasar con las pobres tortugas. Las tortugas, como saben, pueden vivir hasta 200 años. Hace unos años acaba de morir la tortuga de Charles Darwin. Eh, y, y entonces aquí están los caparazones atrás. Los marinos se dieron cuenta que una tortuga, si le daban la vuelta, puede vivir sin tomar agua y viva 1 año. Entonces, fíjense, pobrecitas, las tenían en los barcos 1 año de cabeza. Y cuando necesitaban carne, pues se comían a la tortuga. Y entonces, bueno, aparte de la acción humana por este salvajismo de la caza, pasó otra cosa. Las cabras son voraces de una forma increíble. Entonces llevaron muchas y había un montón de cabras por todo, y algunas se habían escapado. Y como no hay caminos, pues entonces para agarrarlas, ¿y saben lo que empezó a pasar? Aquí estaba en el 77 y empezó pues se empezaron a morir. Aquí están las tortugas que ya no tienen comida y se empezaron a morir las tortugas porque ellas comen las Islas Galápagos son muy importantes desde el punto de vista de la biodiversidad porque ahí solo crecen especies que son únicas de ese entorno y una de ellas es un cactus que se llama opuntia y entonces pues llegó un momento que estaban muriéndose, ya no tienen que comer. Entonces lo que se hizo un proyecto, el proyecto Judas, y entonces aquí aparece Judas con su banda magnética, y entonces se soltaron las cabras, como unos cientos de cabras, como 200 cabras, para que fueran a todos lados de las islas, y, y mataron con helicópteros y todo, acabaron matando a las cabras, ¿eh? A 140,000, fíjense cuántas llegaron a ver, 140,000 cabras. Incluso las instrucciones que tenían es que dejaran a las cabras, no las recogían, las dejaban ahí para que los nutrientes que habían adquirido y todo, pues sirvieran de abono y se recuperara. Y la verdad es que es un caso espectacular de renovación, de repoblamiento, y ahora se cuida mucho. Costó, pues la verdad es una bicoca, porque 10 millones para conservar algo tan precioso como las tortugas, que es algo pues increíble, pues es poco dinero. Entonces este caso es un caso de éxito de un sistema dinámico que de repente se vuelve caótico y en este caso pues es un sistema resiliente. Se tomaron las medidas adecuadas, se invirtió, sobre todo el Centro Charles Darwin tuvo mucho que ver, el proyecto se llama Isabel el proyecto, aquí les tengo la liga si quieren consultarla a detalle. Muy, muy interesante. Bueno, eso es un sistema dinámico. Y entonces esto es uno de los objetos de estudio de nosotros, complejólogos. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos a las aplicaciones que tienen los sistemas. Se pueden aplicar, aquí solamente puse porque los sistemas dinámicos se usan mucho en ingeniería, en física, en astronomía,
Y entonces yo pues aquí lo puse, todas las investigaciones que hay, por ejemplo, sobre gestión del agua, sobre desarrollo urbano, sobre ecología, sobre energía, sobre residuos sólidos, sobre regulación ambiental, sobre sustentabilidad, en ciencias sociales, en economía, en educación, en los negocios, en tecnología, en cadenas de suministro, en productividad, en sistemas de negocios. Aquí están la parte de ingeniería, todos esos trabajos en migración, en seguridad de hospitales. Y, y el doctor Martínez, Martínez junto con, yo fui su director, él realmente hizo la investigación, pero hicimos esta investigación para estudiar los impactos de la energía eólica. La investigación de él es muy interesante, yo se la recomiendo mucho, su tesis recibió un premio, porque nosotros estudiamos los impactos tecnológicos, económicos, sociales y ambientales de la energía eólica, que parece algo muy bueno y publicamos este año este artículo en esta revista, que es una revista Q1, muy importante. Aquí está la liga por si quieren consultar el trabajo. Es muy, muy interesante porque contra lo que uno pudiera esperar, pues hay externalidades muy negativas de la energía eólica, sobre todo para las comunidades locales. Entonces, algo que se ve muy bueno en las energías limpias, sí, pero ¿quién se lleva las ganancias? Porque, por ejemplo, las comunidades no se quedan prácticamente con nada, porque los gobiernos en el afán de tener energía limpia, de que haya inversión, de que existan fuentes de trabajo, pues les abren, hacen contratos de muy largo plazo, las compañías firman contratos como de 20 años con los propietarios de la tierra y ellos les dicen, a ver, ¿tú cuánto ganas por sembrar tu tierra? No, pues que 10,000 al año. Ok, yo te voy a dar 8 veces más, ¿cómo ves? 80,000. Entonces firman. Gente que luego no tiene, pues a veces no tiene una formación como para ver si es un contrato leonino o no, y a 20 años. Y entonces dicen, bueno, pero va a haber trabajo. Pues no, no va a haber trabajo, porque los aerogeneradores se construyen, pues las turbinas las traen de fuera. Lo único trabajo que se hace es poner la antena, que es un trabajo de albañilería, pues muy poca, pero toda la operación de los sistemas se hace con poquísima gente. Y luego, todos los beneficios que se obtienen, porque se obtienen beneficios tremendos, se van para empresas que casi todas son españolas, francesas. Entonces, y la comunidad se queda con lo horrible, porque tú dices, tú pasas por Tehuantepec y dices, ay, qué lindo, qué padre, qué moderno. Sin embargo, estas aspas que cada vez son más grandes generan una cosa que se llama shadow effect en inglés, ¿no? Un efecto de sombra. Entonces, las compañías han violado todos los protocolos y luego han puesto los aerogeneradores a 200 metros de las casas de las personas. Y entonces, imagina todo el día, toda la noche, todo el tiempo estar oyendo ese ruido. Pues entonces lo que ha pasado es que muchos animales les da miedo ir a comer ahí. Y pues, hay consecuencias ambientales porque matan pájaros, los pájaros no se dan cuenta y luego pues no hay ningún programa de responsabilidad social de las empresas. Entonces se está generando un efecto que se llama en inglés not in my backyard, no en mi patio, no en el patio de mi casa. Y entonces la gente ahora no deja que ponga ninguna porque se quieren llevar todo. Entonces, esto es una investigación muy interesante que yo les invito a conocer, porque como algo que parece muy bueno puede tener efectos tan nocivos también para las comunidades. Y es un sistema dinámico, pues puede generar estas resistencias. Y sobre todo porque nosotros en las universidades hemos fallado en estar cerca de las comunidades. Nosotros tenemos que estar al lado pues de los presidentes municipales, de las comunidades, para asesorarlos en la negociación. Porque también hemos descubierto en la investigación que pues, aquí los mexicanos les pagan bien poquito. Por ejemplo, en los sistemas de energía eólica en los países nórdicos, pues son copropietarios. Y entonces esto pues es muy bueno, o sea, todos acaban ganando. Y entonces las comunidades tienen un gran desarrollo social con el tiempo, pero eso no ha ocurrido en Tehuantepec. Entonces, bueno, pues me eché un comercial
largo. Aquí tienen pues igual mis datos, mi correo, aquí Rivas Tobar, y este es mi libro. También si quieren, pues yo quisiera regalarlo también, pero todavía no sale lo del ICBN y pues no lo puedo poner. Sin embargo, voy a subir esta presentación. Bueno, con esto termino la exposición. Estoy atento a sus dudas, sus comentarios. Doctor, muchísimas gracias por la extraordinaria explicación. Creo que ha sido muy, muy clara, muy, muy práctica, digamos, para poder entender todo esto. Yo voy a dar paso a las preguntas y respuestas porque creo que es lo más rico el poder compartir con un experto en estos temas para todos los presentes. Pues, doctor, muchísimas gracias por su participación, por su Gracias, generosidad Angelina. de venir a compartir con nosotros esta mañana. Y bueno, muchas gracias, doctor. Pues adelante, vamos a dar paso a las preguntas, por favor. Si quieren Sí, ir levantando sus gracias. manos y Si alguien pues quiere comentar algo. pueden abrir su micrófono si quieren para poder compartir. Adelante. Gracias, doctor. Muy interesante todo este panorama sobre el caos. En todo caso, me quedó una inquietud sobre lo de las energías limpias. Quizá lo que fallan no son las energías limpias, sino nuestros gobiernos y nuestras regulaciones, que no consideran el conjunto de aspectos que deben de considerar para que una tecnología pueda traer beneficios, no solo en general, digamos, al medio ambiente, sino también a las comunidades. Entonces, me parece que sí sería importante plantear esa diferencia, porque si no, pues prácticamente habría que rechazar a las energías limpias, cuando lo que me parece que lo que hay que rechazar es que no se consideran todo ese conjunto de aspectos y se priorizan ciertos intereses y no los intereses del colectivo, ¿verdad? Creo que si en otros países han sacado buen provecho de este tipo de tecnologías, es en mucho porque tienen regulaciones, en primer lugar, que no permiten la voracidad en muchos aspectos, ¿no? Que en ocasiones aquí vemos de manera muy fuerte por parte de algunos o de muchos inversionistas. Y por otro lado, se respeta, hay mecanismos de gobernanza que sí respetan, digamos, las posiciones de las comunidades locales. Y cuando se demuestra técnicamente que, por ejemplo, se puede dañar con el ruido a un grupo de personas, pues se podrían generar cambios y no necesariamente instalarlas ahí. En fin, todo ese asunto regulatorio de gobierno parecería que entonces en nuestro país falla de manera reiterada. Gracias, doctor. Te agradezco mucho el comentario, la aportación, porque efectivamente que se esté gestionando mal y que haya externalidades negativas no significa que la energía eólica sea negativa, es algo maravilloso. Imagínense aprovechar el aire. De hecho, ahora uno de los hallazgos de la investigación que hizo el doctor Eduardo Mendoza, se está generando ahora unas pequeñas turbinas que se llaman mini eólicas, que se pueden poner en las casas, sobre todo en esa zona del istmo, que tiene una gran riqueza. El factor de potencia que tiene esa zona es increíble, ¿no? O sea, es de los más altos del mundo, 80%. O sea, tiene, porque uno de los problemas de la energía eólica es que no todo el tiempo hace viento. Entonces, ¿qué pasa cuando no hace viento? Pues no, entonces no ves la tele o no. Pues entonces, uno de los problemas de la energía eólica es esa, entonces parte de la tecnología está en la forma en que se almacena, pero bueno, ahí hay un factor de potencia enorme y es una riqueza que no se debe desperdiciar. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es no decir, es mala la energía eólica, no, es estupenda, es buena, pero sí tiene esos efectos. Por ejemplo, en Alemania hay normativas que obligan a que tú no puedes poner un aerogenerador a menos de 2 kilómetros de un centro de viviendas. Y luego también también la parte de los contratos es muy importante observarlas, porque son contratos que dices, bueno, pues que firmé el contrato de ICI o de Telmex un año, pues me aguanto un año, sí, pero 20 años, pues no, hombre, puede ser, es un abuso tremendo. Entonces, sí tiene que haber un acompañamiento. Una de las lecciones que
que nos deja es que nosotros tenemos que estar cerca de las comunidades, a asesorarlo. El eje se habla de la triple hélice, pero no, en realidad son 5 hélices, no son 3. Ese modelo de las 3 hélices ya es antiguacho, donde solamente se articulaba el gobierno, la empresa privada y la universidad. No, faltan 2 actores importantísimos. Uno son las comunidades y otro son las organizaciones de la sociedad civil, porque las organizaciones son muy importantes para generar cambios. En Estados Unidos hay una gran cantidad de organizaciones que son muy respetadas. Y entonces, aquí en México también estamos empezando y han hecho contribuciones, pero en la parte de energía, de medio ambiente, pues sí hace falta. De hecho, pues Mario Molina creó el Centro Mario Molina es una ONG, no tiene fines de lucro. Y entonces yo, de hecho, cuando lo conocí, cuando pues ya conocí el centro y le dije, pero ¿por qué no creas un centro de investigación, Mario? Me dijo, es que ya hay varios en México y hay unos muy buenos para estudiar los temas que él estudiaba, que era la parte de la calidad del aire y el cambio climático. Dice, pero no hay centros de estudios estratégicos, porque los centros de estudios estratégicos son lo que llaman en Estados Unidos los think tanks. O sea, es un tanque de pensamiento. Y entonces los think tanks tienen precisamente esa tarea de acompañar a las comunidades, de generar trabajos, investigación, pero orientado al gran público. Porque el propósito no es hacer un paper y publicarlo en la revista no sé qué, de no sé cuál. No. El propósito es influir en las políticas públicas. El propósito de un centro de estudios estratégicos es que las decisiones que se tomen sean decisiones racionales, acompañar a las personas que están tomando las decisiones, que son los políticos, para que lo hagan bien. Crear políticas públicas que trasciendan los gobiernos. Ese es el propósito de los think tanks. Los políticos van y se cambian, los gobiernos cambian, pero las políticas públicas se quedan. Y entonces, los centros de estudios estratégicos, nosotros, por ejemplo, en el Politécnico no tenemos ninguno. Ningún centro de estudios estratégicos. Tenemos centros de investigación, algunos buenísimos, y sí hacen alguna labor, sí, porque también hacen labores con comunidades y eso, pero no tienen esa visión de influir en las políticas públicas. Ese es el vínculo más importante que puede hacer una universidad, y podemos decir, el factor de éxito con lo que se puede medir la gestión de una universidad. Que los trabajos que se hagan no solamente tengan una función teórica, que también es necesaria, sino influir en las políticas públicas. Muchas gracias, Rocío. Hola, buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo lo conozco indirectamente por la doctora Mara, que en paz descanse. Sí, muchas gracias. Entonces, yo hace bastantes años que lo escuché y lo vi por ahí en la ESCA, ¿verdad? Doctor, yo tengo una pregunta muy concreta. La educación siempre se ha considerado como un sistema complejo. Estoy yo terminando un doctorado en educación y la pregunta es, en su experiencia, ¿cuál de todas las herramientas cree usted, que hay muchísimas, pero cuál cree usted que sería una herramienta más adecuada para medir un sistema complejo como la educación? Sí, bueno, primero es muy importante cuando uno estudia, por ejemplo, si dice uno la educación en México, dices, wow, pues que la educación es un tema inmenso. A ver, vamos a ir, lo que hacen mucho en los sistemas es definir el contexto y los entornos. Entonces, primero se tienen que estudiar, pues, sujetos que sean comprensibles. Entonces, uno normalmente pues, no habla de la educación. Puede hablar uno, por ejemplo, de la educación universitaria. ¿Sí? Educación superior, ajá. La educación superior, sí, la educación superior, sí, porque aquí en México hay unas instituciones de educación superior que es un nombre medio misterioso y que también eso es un tema. Hay un montón de IES y algunas de bajísima calidad. En muchos países, por ejemplo en España, se cuida muchísimo. Tú no puedes crear una universidad. Ahí no hay IES, hay universidades, y hay 80 nada más. Y el número de estudiantes es similar al que tenemos nosotros, porque van muchos de América Latina. Pero se cuida mucho, o sea, hay barreras de ingreso muy altas para una universidad. Entonces tienes que definir qué tipo de educación vas a estudiar. La preescolar, la primaria, la secundaria, la media, o sea, porque son diferentes sistemas, ¿no? Incluso hay que definir también el contexto, el entorno.
si va uno a estudiar, por ejemplo, las universidades federales en México, o si va uno a estudiar a una universidad estatal en concreto. Entonces, uno que tiene que, es muy importante para comprender, para estudiar las dinámicas, por ejemplo, de un sistema educativo, es comprender cuáles han sido esas. Ahora, en México hay unas secciones que se tomaron, que costaron mucho socialmente en el sexenio pasado, que fue la reforma educativa, que las plazas pues no se regalaran, porque a muchos cuando acababan de estudiar, sobre todo en la parte del sur, pues se les daba su plaza, se iban a las normales y salían y se les daba su plaza de maestro. Y entonces eso pues dijo, no, tiene que haber un concurso, porque en ningún lado pasa eso. O sea, tú sales de estudiar ingeniería o administración o contador o lo que sea, y tú no tienes tu plaza. O sea, porque hay que concursar. O sea, los niños tienen derecho a tener al mejor maestro posible. Y entonces esto solamente puede hacerse con concursos, por sistemas meritocráticos. Así pasa en todo el mundo. Entonces, yo me acuerdo de haber estado en una conferencia con la ministra de Finlandia, en España. Estaba cuando estaba estudiando y trabajaba allá. Y le preguntaron, porque Finlandia tiene los niveles más altos en los rankings en educación básica. Y entonces le preguntaron cuál era la clave del éxito de Finlandia. Y ella dijo, son 3 cosas. Los maestros, los maestros, los maestros. Entonces, wow. O sea, los finlandeses tienen maestros excepcionales, pero son sistemas meritocráticos. Entonces, por ejemplo, esto de discutir el tema de la meritocracia en la educación es un tema muy importante. Y ahora, pues, este gobierno que tenemos, pues, como tenía tratos con ellos, otra vez, no dejó una coma, están muy orgullosos de eso. Entonces, aunque hubo muchos errores en el sexenio pasado, y también tenían un problema con un gobierno muy corrupto. Sin embargo, la reforma educativa, yo creo, es mi opinión, iba en el sentido correcto, de establecer incentivos, de concursar las plazas, de que los niños tuvieran los niños mexicanos tuvieran pues acceso a los mejores maestros posibles. Ahora, no solamente son los maestros, hay muchos déficits en la escuela mexicana. También no había muchos censos de escuelas, pero un montón de escuelas no tienen ni luz, no tienen ni agua potable. Entonces también, o sea, tú no puedes proponer si no conoces, si no es un diagnóstico del contexto, del entorno. Entonces, lo que hemos estado viendo aquí en los modelos, ya no lo desarrollé, pero uno es el modelo de Sterman, que precisamente se identifica la articulación del problema y se define el contexto, las decisiones que se toman, la estrategia, estructura y reglas de decisión. O sea, el mundo real, en pocas palabras. Y luego ya se establecen las hipótesis dinámicas. ¿Cuáles van a ser las variables con las cuales el sistema va a entrar en dinamismo? ¿Cómo se puede hacer un modelo que simule? Se hacen las pruebas, entonces ya ocurre el diseño de políticas, ¿no? Los posibles cambios, dependiendo de la manera en que cambian o no los sistemas dinámicos. Eso es una cuestión importante, ¿sí? Hay primero que caracterizar al sistema, identificar las formas en las que evoluciona, cuando se llega a los límites del caos, por ejemplo. Y también hay discusiones ahí también de tipo pues, social, que también son relevantes, ¿no? Porque también hay que decir, los estudiantes que van a esas normales rurales son gente que viene de comunidades muy pobres. Entonces, estudiar para ellos es un gran hito. Entonces, también se tiene que hacer una evaluación, quizás. Igual se podrían dar pues, incentivos para apoyar esas comunidades, pero que no sea dar plazas y sacrificar la educación de los niños, es lo que yo creo. Porque si tú no tienes un maestro bien preparado, pues no la escuela no puede ser de calidad, ¿no? Y bueno, pues eso es. ¿Alguna cosita? ¿Alguna otra cuestión? ¿Otra pregunta? Hola, doctor, buenas tardes. Ok, con base a la información que aprendí hoy del caos, es cómo medir el clima organizacional hoy con la nueva dinámica de trabajo que es el home office.
Sí, Porque si antes medíamos el clima organizacional con los elementos de liderazgo, trabajo en equipo, satisfacción en el trabajo, herramientas con las que trabajaban, ¿qué más? La comodidad, qué tan a gusto estaban, etcétera, dentro de estos 6 o 7 elementos, pues ahora están más inmersos en la oficina, en casa, trabajando bajo yo considero bajo un nivel de estrés mayor que en la oficina misma, físicamente, estando en la oficina donde ya los tiempos estaban bien preestablecidos. Entonces, si no estoy errónea en mi pensamiento, o si no me equivoco en mi pensamiento, hay un nuevo caos ahora que la gente trabaja en casa. Yo, por ejemplo, yo trabajo vía remota, pero yo tengo 2 años haciendo ese trabajo mucho antes del COVID. Entonces, yo tengo un pensamiento distinto a de que yo inicio a una hora, termino a cierta hora, no trabajo horas extras de acuerdo a las políticas de la empresa con la que estoy, etcétera, etcétera. Y yo ya tengo una sistematización. Pero entonces, ¿qué sucede con la gente que no estaba acostumbrada a eso, está en casa? Y he escuchado infinidad de veces que trabajan horas extras, que trabajan a deshoras, a las 2, 3 de la mañana reciben mensajes, etcétera, etcétera. Y entonces esto sería un nuevo caos en donde la organización a final de cuentas se vea beneficiada, no afectada, ¿correcto? Porque no están pagando ni horas extras, ni están ahorrándose mucho en gastos, pero a final de cuentas el caos o el problema del caos recae en el empleado y sin la ganancia, es decir, sin la retribución adecuada. Y después saltaría a lo que una vez estudié, que fue el mobbing, que es la violencia laboral. Entonces, podríamos pensar que esta nueva dinámica de trabajo también recaería en violencia laboral, porque se ha presentado por más de 6 meses de manera continua durante más de 3 veces a la semana, que son los 2 factores principales para definir que existe mobbing. Entonces, ¿cómo manejamos el caos? ¿Cómo lo definimos? ¿Sí existe como tal? Sí, bueno, sí, quizás al inicio había cierto caos, ¿no? Porque a todos nos pasó. Yo, por ejemplo, sinceramente yo no conocía las plataformas. O sea, las había oído y eso, pero pues no, también había participado incluso en exámenes de grado para Colombia, pero también fue por un poco una emergencia. Una vez me detuvieron porque me confundieron con alguien de Peña Nieto, por no sé qué, y me bajaron y total no me me dejaron ir al aeropuerto y perdí el avión, y entonces yo participé, que también fue divertido, en forma remota en el examen. Y a la gente le gustó mucho porque era pues algo como nuevo, ¿no? Pero esto cuando empezó a pasar, yo sinceramente no conocía todas las variedades, ahora ya manejo varias, ¿no? Ya uno puede ir eligiendo, ¿no? Que la Blue Jeans, que el Google Teams, en fin, el Google Meet, el Microsoft Teams, Zoom. Y entonces hay un proceso efectivamente de causa al inicio, pero es un sistema complejo adaptativo. Uno empieza a desarrollar las capacidades, las habilidades, todos en conjunto. Y efectivamente al inicio uno pues trabaja más. Entonces tú dices, ¿cómo medimos clima laboral? Los modelos de clima laboral básicamente lo que miden es el grado de satisfacción que tiene el empleado en su trabajo. Entonces al inicio sí hay estos aspectos, que es lo como mencionaba Rocío, con la energía eólica. Hay externalidades negativas, o sea, las empresas empiezan a abusar y te empiezan a pedir, entonces no hay normas. Entonces, pero es parte de un proceso, es una etapa. Acuérdense de las etapas de los sistemas que hemos estado viendo en esta charla. Es que la fase 1, la fase 2, el sistema complejo va creando un atractor extraño y va creando un orden nuevo. Y entonces hay gente que después seguramente les van a pedir, porque si alguien quiere seguir haciendo home office y también teniendo disponibilidad, en lugar de gastar 1 hora y media o 2 horas, porque la gente gasta una barbaridad de tiempo, sobre todo en las grandes ciudades, en trasladarse, si quiere trabajar en su casa. Entonces, a mí, la verdad, a mí me gusta mucho, porque pues puedes estar en un lado, acaba la clase y después te vas a cortar tus cactus de tu jardín, o tienes otras cosas y no pierdes ese tiempo.
También desde el punto de vista ambiental es muy bueno porque pues no tomas el coche, no gastas gasolina, no contribuyes al tráfico. Claro, que hay otros aspectos, a veces que la parte de la socialización es muy importante, sobre todo en la educación, el calor humano, el conocer personas, el ir a la escuela, sobre todo para ciertos colectivos como los niños, los jóvenes, es muy importante. Forma parte de su desarrollo, ¿no? De su desarrollo de sus habilidades. Y estar en una casa frente a una computadora, pues eso como que no es para niños, ¿no? Sinceramente, o sea, requieren... pero nos estamos adaptando, o sea, es un periodo muy corto de tiempo. Entonces sí, hay un caos al inicio, pero el sistema empieza a generar atractores que van estabilizando el sistema y luego pues va a conducir a un nuevo orden. A veces a lo mejor se va a hacer trabajo mixto, ¿ya? Uno de los aspectos que, por ejemplo, yo he notado en México es que, por ejemplo, la renta de oficinas se ha desplomado. Y entonces ya los que rentaban oficinas no consiguen a nadie. Y también se ha desplomado el mercado de departamentos, porque muchos que alquilaban oficinas ahora están rentando casas. Entonces hay gente que venía de provincia para trabajar cerca, pero ahora ya no. Entonces, pues se está reconfigurando. Todavía necesitamos datos, necesitamos elementos. Es posiblemente una investigación interesante para si alguien quiere trabajar eso. La cultura organizacional en las organizaciones post-COVID. Y es un tema. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra cosita? Hola, bueno, tengo fallas técnicas con mi cámara, pero mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entonces ya en la formulación de estos modelos de sistemas complejos con la utilización de ecuaciones estructurales? Digo, porque al final, utilizando los dos métodos, se llega a formular modelos que, si bien pueden ser pues implementados para el contexto social, pues en sí, ¿cuál sería su diferenciación entre estos dos métodos a utilizar? Sí, es una buena pregunta. Miren, los métodos de ecuaciones estructurales son para estudiar sistemas lineales, es decir, la influencia que tiene de varias variables, por ejemplo, que define el éxito de una empresa. O sea, a lo mejor el tipo de organización, el estilo de liderazgo, las inversiones que hay, la tecnología, algunas variables. Entonces, ese conjunto de 4 o 5 variables, porque los modelos de ecuaciones estructurales pues son multicausales, ¿sí? Y entonces lo que hacen los sistemas, las ecuaciones estructurales, es minimizar las mediciones de error, o sea, son mucho más precisos que otras técnicas de evaluación multivariable, pero son sistemas lineales. Entonces, los sistemas complejos son no lineales. Esa es la gran diferencia. Las relaciones no se dan por 5 variables, sino por la suma combinada de 50 variables o de 30. Es decir, es una cuestión, por ejemplo, la estrategia. Si tú quieres hacer una estrategia para mejorar la educación en México, tú no puedes hacer 2 o 3 cositas. Si tú quieres solucionar el problema de la violencia en México, no puedes dar abrazos sino balazos. Tienes que hacer 40 cosas a la vez, 40, no 1 o 2, 40 o 50 cosas a la vez. Entonces, es un sistema complejo. Sí, doctor, y bueno, hasta cierto punto, un sistema complejo podría llegar a convertirse a ser un sistema lineal, pues donde ya se ameritan ecuaciones estructurales, porque ahorita no recuerdo con exactitud la teoría que se maneja en cuestión de ecuaciones estructurales, pero sí tengo hasta cierto punto conocimiento de que hay unas teorías donde se basan en que, independientemente de, pues, de 2 acciones o de 2 factores que al parecer son pues independientes, siempre van a tener, siempre va a repercutir una sobre otra independientemente de esta independencia aparente. Entonces, sí podría llegarse a este punto en donde los sistemas complejos
pudiesen convertirse ya en sistemas lineales? Sí, claro. Lo que tú me estás preguntando es esto. ¿Un sistema complejo puede volverse un sistema simple o complicado? Sí, por ejemplo, los sistemas con ecuaciones estructurales, pues más bien son de este tipo, pueden ser complicados o pueden ser simples. Entonces, efectivamente, sí puede hacer que un sistema complejo. ¿Cuáles son las fuerzas? Hay una palabra que es muy bonita, que se llama auroras de simetría. Entonces se empieza a dibujar una aurora de simetría. Lo que me preguntaban sobre el home office. Hay un caos, sí, pero se empieza a dibujar una aurora de simetría porque se empiezan a establecer normas que regulan el abuso. Ok. Entonces, estas auroras de simetrías hacen que el sistema que era complejo reduzca sus efectos no lineales y se vuelvan de este tipo. O sea, hay relaciones causa-efecto, pero están separadas en el tiempo, requieren de experiencia, juicio experto, escenarios de diseño. E incluso se puede hacer simple, porque algo, no sé si les hace, yo convivo ahora con pues unos maestros que son excepcionales, que me ayudan en mi casa y yo los admiro mucho. Y ellos hacen cosas que a mí me cuesta mucho trabajo, porque yo los veo muy complicado. Pero ellos, como tienen muchos años haciéndolo, para ellos es muy fácil. Por esto, por la curva de aprendizaje. Ellos lo han hecho mucho tiempo, y entonces algo que para mí es complicado, para ellos es simple. Eso es cuando dicen, eso es que es un gran experto. Entonces, efectivamente, los sistemas tienen esta condición. Evolucionan y siempre, incluso los sistemas caóticos pueden a la estabilidad. Algo puede pasar de ser caótico a simple y en un periodo muy rápido de tiempo. O sea, el hecho que ahora ya lo vemos todo el tiempo, son los huracanes. De hecho, ya a mí me sorprende, ahora dicen, empezó la temporada de huracanes. Antes eso no pasaba. Pasaba un huracán y era una catástrofe, se morían, se inundaban todos. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Se han creado un conjunto de personas de protección civil que su trabajo es hacer frente a los huracanes. Y entonces hay una parte de dinero, que también era una de las discusiones con este gobierno, el fondo de contingencias y eso, que se tomaba de ahí porque de que va a haber huracanes va a haber siempre. Que va a haber terremotos, va a haber siempre. Entonces tú como administrador, que nosotros somos administradores, tú tienes que prever esos aspectos, que eso es la resiliencia. Entonces cada vez somos más resilientes. Y esto ha pasado en todo el mundo. Que unos se fueron de excursión y se perdieron por ahí. Hay una fuerza de tarea que se dedica a eso. Incluso para aspectos como el terrorismo. Antes secuestraron a un avión y entonces había un grupo de negociadores y negociaba con los terroristas hasta que llegó un momento que los terroristas no querían negociar, querían matar a todos para dar una lección. Entonces tú no podías, esos sistemas ya no eran adecuados. Entonces empezaron a hacer fuerzas de reacción rápida, los SWAT famosos. Entonces los SWAT se suben al avión y tienen que tomar decisiones ellos mismos sin preguntarle a nadie ahí. Si matan pero se van a morir unos rehenes, ok, se van a morir 3 o 4, pero ya no se van a morir 200. Entonces los sistemas, todos los sistemas tienden a volverse resilientes y a adaptarse. Entonces la respuesta corta es sí. Sí hay procesos de auroras de simetría que permiten esta cuestión. Okay, muchas gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra cosita? Buenas tardes a todos. Hola, Zaira. ¿Qué tal? Doctor, bueno, aprovechando la experiencia que he tenido en la reingeniería de múltiples instituciones nacionales, ¿usted cómo observa el caso de Servicio Postal Mexicano? ¿Qué variable? Bueno, sabemos que hay una multiplicidad de variables que están interviniendo en su funcionamiento, pero ¿qué propuesta podría orientar sobre cómo motivar que fuera una gestión sustentable o sostenible? Sí, mira, por ejemplo, los sistemas de correos, pues son sistemas que se crearon en el siglo pasado, porque pues estaban creados para enviar cartas. Y entonces yo los usé mucho, porque a mí me hacía mucha ilusión. Yo cuando era jovencito me fui a vivir a Tabasco, y entonces pues no había internet, ni teléfono celular, nada de eso. Entonces uno se escribía cartas. De hecho, por ejemplo, la comunicación entre científicos se daba mediante cartas, se escribían cartas. Por eso se llaman papers.
O sea, se ponían, la gente hacía y se carteaban. Entonces, la correspondencia de Newton con otro, pues son importantes. O, bueno, Newton era muy díscolo, pero por ejemplo, de Einstein con otros de sus compañeros físicos, son muy valiosas. Se escribían cartas. Yo también tengo, incluso las tengo aquí, las cartas que yo les escribí a mi papá y a algunos amigos. ¿Sí? Y luego, pues, lees eso. Entonces, a mí también me maravillaba lo barato que era. Yo viví muchos años en España y yo mandaba, me acuerdo que valían 100 pesetas, que es como $1. Enviar una carta, o sea, pagaba yo $1, 20 pesos, porque llevaran mi carta hasta la casa y se la entregaran a mi papá en la mano. El cartero, era maravilloso, ¿no? Es un servicio increíble. Pero eso pues ya cambió. O sea, todos esos así estaban concebidos. Yo una de mis primeras consultorías que hice fue precisamente en los sistemas de correos de España, porque son estructuras muy burocráticas, que cambian muy poco. Imagínense, esa anécdota define lo que es la organización. Una organización burocrática que cambia poco, pero de repente entonces entra el Internet y ¿qué pasa? Los sistemas de correos tienen que transformarse, tienen que hacer servicios nuevos y en eso han fallado mucho. Sí, entonces los servicios de correos, pues por ejemplo, en algunos lugares se han vuelto bancos, centros, o sea, la estructura que tienen, pues la ponen al servicio de entregas de paquetes. Pero ahora pues está muy competido porque no sé si han pedido, yo ahora compro muchísimo por Mercado Libre y luego antes sí venían de Mercado Libre en sus camionetas, pero ellos se ve que tienen también convenios con personas y a veces me la trae un pelado que trae su coche particular. Entonces, es decir, están incorporando la economía social para reducir los costos y ganar más dinero, lógicamente. Entonces, ante esas variables de mejora, los sistemas no tienen capacidad de... Eso es una consultoría. Si tú trabajas y eres la directora, pues me contratas y podemos hacer que me encanta hacer este tipo de cosas porque tiene uno que ver las tendencias, cómo se ha modificado, las macro tendencias que están haciendo otros sistemas de correos. Se tendría que hacer todo eso. Hay que cambiar. Porque ¿qué pasa si no se cambia y o no se adapta? Se extingue. O sea, llegará un momento que si los sistemas de correos no cambian, ya nadie manda cartas. Es anticológico. Yo luego les mando, por favor, no me vuelvan a enviar ningún estado de cuenta, porque imprimir el papel y traerlo es una tontería. ¿Para qué? Todo es el informe electrónico. Entonces, falta capacidad de adaptación ahí. Zaira, y gracias por tu pregunta. Bueno, solamente una aportación muy corta con respecto a lo de correos. Es muy interesante porque sí Mercado Libre, sí Amazon, sí Palacio Hierro, sí Liverpool, las grandes retails, las grandes empresas de tiendas departamentales, y esto lo he visto por experiencia de que trabajé en una de ellas, una de las más grandes en México, se han visto saturadas y no previeron del todo que a partir del COVID, que nadie tenía considerado, su demanda a través de la compra y entrega compra por internet y servicio de entrega a domicilio iba a ser exageradamente alta. Entonces, hoy día podemos ver que sí llega cualquier X a entregar el paquete o la compra, pero es porque las empresas, este tipo de empresas no se dan abasto y han tenido que subcontratar, aparte de fleteras, aparte de proveedores de transportistas, pues contratan a Uber, contratan a Didi, contratan a este tipo de choferes porque no hay precisamente quien pueda asistirles. En este momento yo diría que Correos de México o servicios postales se ha visto muy lento, porque pero bueno, estamos hablando que es una empresa del gobierno, ¿no? Una empresa que no es de la industria privada, pero se ha visto tan lenta que podría resurgir en muy poco tiempo. Esa es la única aportación. Y la razón de por qué entrega Uber, por qué entregan choferes particulares, es porque estas empresas no se dan abasto. Se han visto superadas, han visto rebasado su capacidad de entrega y por experiencia lo digo, yo lo vivo, solamente. Sí, muy interesante tu comentario. Efectivamente, sí, los temas de correos, pues con todo respeto, pues están regidos por sindicatos. Y entonces los sindicatos lo que dicen, claro que no. No, él tiene su horario y tiene que ir en el coche, tiene que traer su uniforme, bla, 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 bla. Entonces, pues no va nadie. Entonces, ¿a qué conduce eso al final? Pues a la extinción. Vean lo que pasó con Luz y Fuerza.
O sea, Luz y Fuerza igual tenía un sindicato muy ideológico, muy fuerte. Nosotros trabajamos mucho porque el contrataron al Politécnico, proyectos de como 22, 25 millones. Eran 2 proyectos, uno para finanzas, otro para recursos humanos, y yo fui el director de las consultorías. Y hicimos 2 grupos de tarea y bueno, estuvimos un año. Tuvimos 70 reuniones con el sindicato, con la empresa, y nunca pudo empezar. Entonces, por el sindicato era muy bravo. Hasta que Calderón dijo, ¿sabes esto? Tenían unos subsidios de 44,000 millones de pesos. Tomaron la decisión que se extinga. Y fue una de las grandes acciones del gobierno. Y a mí, sinceramente, aunque era un trabajo que estábamos haciendo, me dio gusto. Se lo merecen, pensé yo, porque no se adaptaron. Y a todos, bueno, costó dinero, mucho dinero, pero la empresa desapareció. Lo que no se adapta, se extingue. Entonces es una lección muy importante que tenemos que tomar. Yo ahora estoy pues convivo con muchos especialistas de muchos campos, y a mí lo que me encanta son los paleontólogos. Y los entrevistaron a una persona que yo admiro mucho, y le preguntaron que si hubiera alguien que le dijera, ¿puede retroceder el tiempo e ir a un lugar en el pasado, ¿dónde iría? Y él dijo, yo me gustaría ir hace 39,000 millones de años. Dices, 39, qué lejos, pero ¿por qué? Pues porque esa fue la época en la que se extinguieron los neandertales. Y se extinguieron precisamente por su falta de capacidad de adaptación. Eran muy parecidos a nosotros, tenían incluso un cerebro mayor, tenían un cuerpo que estaba adaptado para los inviernos, pero en esa época hubo una terrible glaciación, y ellos tenían conductas muy endogámicas. Eran grupos muy pequeños de personas. No socializaban. Y entonces llegó un momento en el que había 10,000 en toda Europa. Y vino un evento, el azar intervino, y pues en el año 39, hace 39,000 años se extinguió el último. Y es una tristeza, ¿no? Alguien de nuestra raza. Ahora se han hecho pruebas de ADN, y sí, los europeos tienen entre 2 y 2,5 sangre de neandertal. O sea, no se extinguieron, viven entre nosotros. Pero bueno, en Asia y en África, pues no hay huellas de neandertales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los sistemas que no se adaptan, que no interactúan ajustándose al entorno, se extinguen. Que eso es una de una tragedia, una de las tragedias de la no adaptación. Luis Arturo, buenas tardes, gracias por la charla. Entonces, esta cuestión de adaptación del ser a lo nuevo, nosotros la vivimos ahora, ¿no? En la plenitud. Imagínate que yo tengo amistad de profesores que no se adaptaron a dar clases por online. Entonces, ahí están mal con psicólogos, con sus problemas, y que el gobierno lo va a votar. Aí, pues no puede hacer, porque normalmente hacían huelgas, pero ahora no se puede hacer huelgas, hacen carreatas en vuelta del palacio del gobierno del estado, pero son 10, 20 y no pasa nada. Entonces, ¿qué el gobierno ha hecho? Escogió unas clases por sorteo, como la lotería, y dijo, estas escuelas, todos serán vacunados, los profesores, los alumnos no, y terán clases presenciales. Entonces, el ciclo básico, la secundaria, 200 escolas en Paraná están funcionando. En São Paulo, un montón. Pero todavía eso no ha bajado el número de infectados. Ha crecido un montón. Nosotros tenemos 2,000 muertos al día, ¿no? Que es un montón. Y tenemos 18% con las 2 vacunas. Y para un país de 221 millones de personas, todavía falta. Entonces, hay un gran proceso en el Senado en contra del Bolsonaro, y todo eso que tú hablaste, de vender el correo, el tico que viene a entregar el paquete de Mercado Libre, que yo pregunto, ¿cuánto ganas para venir acá? Yo he venido 2 veces, tú no estás, gano R$2, imagínate. Si un real vale $6, imagínate. Un dólar, para comprar $1 tenemos que ter R$6. Entonces, los chicos ganan R$1, R$2, y tú ves que son señores. Y yo pregunto, ¿tú trabajabas en qué? Y pregunto también a los Uber, ¿trabajabas en qué? No,
ingeniero, yo trabajaba en la fábrica de coche que se cerró. Entonces, ese caos ha generado gente que tiene que se adaptar a ganar un real para entregar cosas del mercado, pero hay otros que están enfermos. Todavía ese nuevo caos, el gobierno no ha tratado y no hay discusiones. Nosotros en la universidad hablamos, oye, ni mismo la universidad ha ponido en discusión un plan para si por acaso Bolsonaro dice, tú tienes que volver a trabajar en la clase. ¿Cómo hacer? No hay discusiones. Yo creo que en pensar que esas cosas complejas tienen que tener discusiones en serias para que la gente encuentre soluciones para adaptarse. Es urgente. Entonces, este curso es un curso fundamental para que no, cuando acaba la clase uno se queda pensando en esas cuestiones, cómo gestionar, cómo administrar, porque en tu texto de PDF dice muy bien la distinción de administrar y gestionar. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Que es necesario discutir mucho. A mí me gustaría que pudiese una clase sobre gestión y administración para que la gente lo diferencie, para saber cómo funciona eso en la cabeza de la gente. Sí, muchas gracias, Lucía. Sí, efectivamente, la gestión es diferente de la administración, porque la gestión, uno puede administrar muy bien una empresa privada y alguien que no funciona lo corres. Y tú le pones el sueldo y si no quiere, lo corres y contratas otro. En un mercado donde no hay muchas reglas, en Estados Unidos, en países así, donde la gente le pagan por horas. Pero si es una organización pública, si es correos, donde hay un sindicato, tú no puedes correr a la gente. Tú sí, igual en una universidad, si algo no ha funcionado, pues ser el profesor, pues, porque la gente, no es lo mismo echar a alguien que a un profesor, un catedrático, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, existen restricciones en los modelos de gestión que tienen que ver con los aspectos de la incertidumbre y también del conflicto. El conflicto está siempre muy presente en los temas de gestión. Entonces, los gestores no solamente tienen que tener habilidades de administrador, sino habilidades políticas y habilidades de conciliación. Un aspecto pues, muy importante es que los modelos de gestión lo que hacen mucho es identifican quiénes son los involucrados clave, los stakeholders, cuáles intereses tienen. Hay unos mapas que aparecen en mi libro de dirección estratégica que les recomiendo leer. Y entonces estos modelos identifican quiénes son los involucrados clave, cuáles están a favor de tu proyecto y cuáles están en contra. Y cuáles son estratégicos y cuáles no. Y todos los estratégicos, si son enemigos, pues tienes que sentarlos en la mesa y tienes que acordar con ellos y tienes que negociar. Porque ellos tienen intereses legítimos. Si no, la empresa no existe. Si te hacen una huelga y te paran. Entonces, en esto de la pandemia, por ejemplo, una variable endógena que ha sido muy importante son los liderazgos nacionales. Vean lo que pasó en Estados Unidos, es resultado de ese presidente tan absurdo que tuvieron, el Donald Trump, yo todos los días me despierto contento de que ya no estén, y eso que no soy americano yo, pero también con países tan preciosos como Brasil, tan riquísimos, tan llenos de cosas, de ciencia, era un ejemplo de todo lo que había ocurrido en la cultura, y este hombre llega a hacer y luego con la pandemia, su negación primero, la banalización de la ciencia, que eso es algo que caracteriza, que también lo hemos tenido aquí en México, con nuestro presidente que se ha negado a usar cubrebocas, algo tan elemental que cuesta tan poco. Esto genera una serie de externalidades positivas de protección a los demás. Entonces, bueno, y también Boris Johnson en Reino Unido, también él negó al inicio, nada más que él sí cambió, porque él incluso pidió perdón públicamente cuando llegaron al número de 100,000, él en el Congreso, era muy emotivo verlo, se pidió perdón por los errores que cometió por banalizar, y él estuvo a punto de morir, se lo salvaron los médicos porque él estuvo en terapia intensiva. Y aquí también se enfermó nuestro presidente, también Bolsonaro se enfermó. A mí sinceramente me dio gusto que se enfermara el presidente y también él pésimo, que es un
que es un tipejo, López-Gatell, que la forma en que ha gestionado es una vergüenza. Luis, diante de este caos, yo creo que inteligente es Lula, que ahí en el viernes ha hecho un encuentro con Fernando Henrique, porque Lula está negociando las vacunas con China, como si fuera, nosotros estamos viviendo como tenemos dos presidentes. Lula, que tenía amistad con todos los presidentes, llama y habla, oye, Brasil, papapá, y consigue hacer acuerdos. Y el Bolsonaro pasa los finales de semana haciendo carreatas ya en campaña para la elección. Pero ahora los analistas están hablando que Lula, além de estrategista, la inteligencia de ello, que nunca estudió, nunca, es un mecánico, un tornero mecánico. Ahora es un líder político. Sí, pero un líder, y ha hecho un encuentro que nadie lo esperaba con Fernando Henrique Cardoso, el hombre que más vendió empresas, privatizó empresas estatales de Brasil, pero está siendo elogiado porque ha hecho un acuerdo, no dice, Lula ha hecho un acuerdo, pero no ha divulgado que habló con Fernando Henrique para intentar sacar a Bolsonaro en el próximo año. Entonces, hay toda una cosa en Brasil que nosotros estamos así, además de la pandemia, hay el pandémico y también ya abrir un proceso internacional en la Corte de Haia como genocidio a Bolsonaro. Somos 490 millones de muertes, gente. Sí, ahora que salga yo me voy a emborrachar. Igual nos tomamos una botella de vino, de tequila, que vino, para celebrar eso. Bueno, pues no sé si tienen alguna otra cuestión, alguna pregunta adicional, porque ya estamos en la frontera de acabar nuestras 2 horas que tenemos de tiempo. Y bueno, pues creo que pues llega el momento de los agradecimientos y pues de despedirnos, doctora Magali. Si quieres hacer algún comentario final sobre pues agradecerles a todos por su asistencia. Esperamos contar con ustedes la próxima semana y continuar con este interesante curso y esperemos que sea de mucha utilidad para todos. Así que bueno, pues muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Hasta luego entonces.